Ahora, miremos al lado del enemigo, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que el diablo pensó que lo había aplastado y que ya había ganado. Pero la más grande derrota, en apariencia, se convirtió en la más grande victoria de todos los tiempos. Así que la iglesia del Antiguo Testamento fue guiada y protegida por Dios para que pudiera proclamar y dar a la luz al Mesías. Apocalipsis 12:13, el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, ¿es esta María? ¿O qué hizo el dragón después de que el Señor ascendió al cielo? ¿Qué hizo? Él persiguió al pueblo de Dios. Así que el dragón, Satanás, ahora persigue a los que profesan a Jesucristo. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto. Ese es un sitio donde hay poca gente, donde no hay muchas naciones, un desierto, un sitio seco, escondido, sitios solitarios, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora, examinemos un paralelismo hebreo en este texto. 1260 días. Si nosotros vamos a Apocalipsis 12:14, tenemos el mismo simbolismo. Pero se le dijeron a la mujer, aquí está la mujer, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que aquí tenemos a dos tiempos mencionados aquí, 1260 días y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pero tenemos el mismo simbolismo que viene descrito. Tenemos a la mujer, tenemos al desierto y tenemos al periodo de tiempo que vienen mencionados. ¿Qué nos dice esto? Que estamos hablando del mismo periodo de tiempo. A nivel profético, este es el mismo periodo de tiempo. Día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Esto significaría 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales. Y encontramos a estos periodos de tiempo en Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo, y en Daniel 12:7, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio proféticos, y 3 años y medio por 360 es igual a 1260. 42 meses proféticos, 30 días por mes, ese era el mes hebreo, 30 por 42 es igual a 1260, 1260, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y 42 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 veces. 7 es el número de algo completo. Este poder toma el lugar de Dios y lo logra por 7 veces.
Ahora hemos tratado de este asunto anteriormente, del periodo de 1260 días, cuando hablamos del capítulo 11 de Apocalipsis. Así que no voy a tratar de esto aquí en detalle. Es suficiente decir que el sistema papal empezó oficialmente su dominio en el año 538 y fue oficialmente terminado en el 1798 con una herida aparente cuando Berthier tomó al Papa cautivo y Napoleón declaró que el dominio del Papa estaba anulado. Claro, la Biblia dice que la herida sanaría y que este poder otra vez se convertiría en bestia y que todo el mundo lo seguiría. Pero durante este periodo de 1260 días, de 538 a 1798, el papado persiguió al pueblo de Dios ferozmente. Y el pueblo de Dios se esparció y se escondió en el desierto, en lugares desiertos. Números 1:51-53, el santuario estaba en el medio de entre su pueblo, y Juan 1:14, Jesús habitó entre nosotros. El santuario que representaba la vía a la salvación, y Jesús la puerta, Jesús el sacrificio, Jesús es el que lo lava uno, Jesús la luz del mundo, Jesús el intercesor, Jesús el pan de la vida, Jesús es el que nos protege de las consecuencias de la ley. Esa es la historia del santuario. Él nos cubre con su justicia. Todo eso representa a Jesucristo. Y la iglesia en el desierto y el santuario en el desierto. Paralelos maravillosos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que el objetivo de Satanás era de atacar a la iglesia de Dios. Él estaba enfurecido. Y él no había vencido a Jesucristo, y Jesucristo había sido resucitado de los muertos, y él sabía que su batalla estaba perdida, y ahora él estaba enfurecido. ¿Quién iba a ser su pueblo? Versículo 3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Bueno, eso es Apocalipsis 17:3. Ya hemos tratado de esto en detalle. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Ya hemos tratado de eso también en detalle. Misterio, Babilonia la Grande. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. El término Babilonia en Apocalipsis representa la confusión religiosa, y Babel es otra puerta hacia Dios. Es otra manera de ser salvado. Así que, ¿qué representa este sistema? Número 1, representa la autoridad del hombre. Número 2, las palabras del hombre. Ellos han cambiado la palabra de Dios. Ellos son los que ahora van a dar las normas. Las obras del hombre. ¿Cómo se salvo? Por tus obras. La ley del hombre. Como ellos la cambiaron y eventualmente crearon los derechos humanos y las tradiciones del hombre. Bueno, Dios dice que tenemos que escoger. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Hay una elección aquí. Sí, aún tenemos libertad de elección. Gracias a Dios. Así que esa tendencia de encontrarse con el paganismo a medio camino, hombres íntegros se levantaron para contrarrestar el movimiento. Pero la apostasía siguió hasta que la iglesia, con la excepción de un pequeño remanente, estaba sumergida bajo superstición pagana. Las dos Babilonias, página 93, escrito por Hislop. Y así el paganismo ingresó a la iglesia con una fachada cristiana. Ya examinamos los símbolos, la media luna o la hoz, la estrella, simbolizando el nacimiento del Mesías, que le daría a uno el poder de convertirse en Dios y de vivir para siempre. Y ellos tenían el mismo sistema en Mesopotamia, como también en Egipto, donde ellos tenían a la Trinidad, Isis, Horus y Set. Los gnósticos volcaron el Evangelio por completo, nos hicieron a nosotros Dios y a Jesucristo al diablo, el diablo. El sol se convirtió en la fuente de vida física y la serpiente en la fuente de vida espiritual, y Escolapio se convirtió en la serpiente dadora de vida, la serpiente Dios, y en cada esfera Él era el gran sanador. Así que en la medicina, en la farmaquea, la farmacia, de hecho, significa hechicería, la misma palabra en griego. La palabra para hechicería es farmakeia. Es lo mismo aquí. Él sería el sanador. Así que tenemos el misterio de la iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7.
y a un misterio, Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Así que tenemos a otro sistema de salvación. Según de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo se hace guerra contra la mujer? De manera física y espiritual. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Me gusta este texto, Hechos 17:30, porque siempre se hace la pregunta, ¿qué pasa con los que no saben? ¿Qué pasa con los que se encuentran en el catolicismo hoy en día? Que adoran a Dios según lo mejor de sus conciencias. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a ser todos perdidos? No. Dios pasa por alto, dice el texto, los tiempos de esta ignorancia. Dios cierra un ojo a los tiempos de su ignorancia y los juzga según la luz que ellos tienen y según la habilidad que ellos tienen para hacer lo correcto, según las circunstancias de su conocimiento. Eso es un Dios justo. Me gusta esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Oh, aquí hay el otro lado de la moneda. En otras palabras, si usted sabe que lo que es bueno y usted no lo hace, ¿qué pasa? Para usted se convierte en pecado. Usted se convierte en responsable. Bueno, este hombre, el emperador Constantino, él escribió las primeras leyes contrarias a la ley de Dios. Y toda persona que no quería, en los tiempos tempranos de la cristiandad, era perseguido, que no quería obedecer. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que esas personas perseguidas sufrieron bajo el ataque tremendo del dragón. El cristianismo temprano estaba basado totalmente y completamente en la palabra de Dios. Y ellos creían que eran justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. No hay nada que yo pueda hacer para ganar puntos con Dios. Nada. Nada. Toda buena obra que yo tengo es una consecuencia de su gracia salvadora. Así que yo no me puedo comprar mi entrada al cielo, y yo no puedo poner dinero en la caja de dinero y hacer que mis pecados sean cancelados, ¿correcto? Yo no puedo hacer eso. Pero eso es lo que la iglesia de la Edad Media enseñaba. El sistema divino es totalmente el opuesto. Es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios. Ahora, ¿qué dice Robert Schuller sobre esto? Él dice, no, estamos totalmente equivocados. Tenemos que alejarnos de esta idea de que la religión está basada en Dios. La religión tendría que ser basada sobre el hombre. ¿No estamos regresando con esto al sistema de Babilonia, sí o no? Él está enseñando la religión de Babilonia. Así que él es parte de Babilonia. O por lo menos sus enseñanzas lo son. Dos sistemas muy diferentes de religión que se enfrentan. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya hemos tenido una conferencia sobre este texto, y no lo voy a repetir, pero esto es de lo que se trata este sistema. Apocalipsis 17:1-2. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, este sistema apóstata, la que está sentada sobre muchas gentes, muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Desafortunadamente hemos visto esto cuando tuvimos la conferencia sobre las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial. Han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y todo el mundo cree en esas doctrinas extrañas que ni son bíblicas. El cristianismo se vertió en popular y también se vertió en una religión mayoritaria. Los miembros permanecen siendo paganos como lo eran antes. El error y la corrupción ahora ingresan a la iglesia como un diluvio. Historia de la iglesia de Wary, página 54. Este es simplemente un hecho. El Apocalipsis predijo que miles iban a ser engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros adoramos a Dios, y si nos atrevemos a adorar a Dios, estamos bajo la furia de la serpiente, y muchas personas se rinden y prefieren seguir a la serpiente. Pero si usted permanece con Cristo,
esta se vierte en su batalla. Usted va a tener que luchar contra ellos y nunca va a llegar un tiempo hasta que usted vaya a su tumba, que usted no se tenga que enfrentar con el adversario. Pero las buenas nuevas son que usted no tiene que enfrentarlo a solas. Hay alguien que es más fuerte que él, que ya lo ha arrojado fuera del cielo y que también lo va a arrojar de la vida de usted. Y esto se puede comprobar. Miren a cuántas personas en este mundo han sido limpiadas gracias a la palabra de Dios. El enemigo no puede luchar contra eso. Así que la palabra del rey de Babilonia, dicha desde su trono y bajo la autoridad del dios Sol, era ley. Cualquier cosa que él dijera era ley. Pero la Biblia dice, él es también la cabeza del cuerpo de esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Jesús es la cabeza. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Así que tenemos dos sistemas. Hoy en día tenemos el papado que dice, todo poder bajo mis pies. Y tenemos al cristianismo, el verdadero cristianismo, que dice, todo el poder bajo los pies de Jesús. Y estos dos poderes nunca se podrán combinar. Ellos siempre estarán en oposición. Y va a venir una batalla. La historia se repite. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20:4-5. Ellos tenían a ídolos literales, y hoy en día tenemos a lo mejor imágenes o ídolos que son más espirituales, pero los tenemos como quiera. Noten lo que Ezequiel dijo en sus tiempos, Ezequiel 8:16. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres que con sus espadas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí se tiene la adoración al sol. Y sus espaldas estaban vueltas hacia el templo. Y Dios designó al templo de tal manera que estaba dirigido a la dirección opuesta que los sistemas de adoración pagana. Eso es interesante. Y veremos esto en un momento. Y a pesar de eso, ellos dieron la espalda al templo y miraron hacia el este. Interesante. Así que dieron su espalda. Y el sol era el dios principal en el paganismo. Esta es una cita interesante. El sol tiene adoradores hoy en día en Persia y en otros países. De verdad, hay algo de la realeza, de noble acerca del sol, que lo hace un emblema digno de Jesús, el sol de justicia. Así que la iglesia en esos países pareciera haber dicho, sigan con ese antiguo nombre pagano. Quedará permaneciéndose consagrado, santificado, y así fue que el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. El Mundo Católico, marzo del 1894, página 809. Domingo, siendo el día cuando los gentiles solemnemente adoraron a ese planeta, es decir, al sol, los cristianos pensaron que era adecuado guardar al mismo día y usar el mismo nombre para el día, para que no parecieran a unos quejosos sin razones y por esa actitud dificultar la conversión de los gentiles. Así que eso es lo que hizo el catolicismo romano. Ellos simplemente cambiaron al día. Y la antigua adoración al sol sigue en vida y en auge hoy en día. En Egipto, el sol era representado por un gran punto rojo. Hablaremos del punto rojo más tarde y ustedes se sorprenderán de dónde aparece el punto rojo en el mundo hoy en día. Y claro, el ave del dios Sol, aquí tenemos a la diosa Nut, que da a la luz al sol en el templo de Hathor. Aquí ella consume al sol y lo da a la luz y él nace. Y aquí ustedes tienen lo mismo en el sistema egipcio. El sol naciendo, después ella da a la luz y el dios sol nace. Lo mismo ocurre en la religión azteca en México, el dios sol naciendo de la mujer. Aquí usted tiene el trono de los reyes de Sri Lanka y ven al sol ahí arriba como parte del sistema de adoración. El trono de los faraones también tenía el sol y el trono de Roma también tenía el disco solar sobre él. Y ellos eran todos sistemas paganos de adoración al sol. Si usted estudia la egiptología, encontrará los discos rojos entre los cuernos y tendrá a los leones que cargan el disco solar al horizonte. Eso era parte de la religión egipcia. Y si nosotros miramos a nuestros tiempos, el lunes era el día a la luna, y con la asimilación de los dioses paganos anglosajones y escandinavos, Tyr, uno de los dioses más antiguos de la mitología nórdica, fue identificado con Marte, y así que tenemos en inglés el día de Tis o Tuesday, es decir, el día martes. Y el día miércoles en inglés es Wednesday, y es derivado de Woden, también conocido como Odin o como Thor, el dios del trueno, y en alemán se dice Donnerstag, la palabra Donner significa trueno.
de los pueblos germánicos tempranos y se convirtió con el jueves, o Thursday en inglés, hecho asociado con el dios romano Júpiter. Y mientras la palabra viernes, Friday en inglés, es derivada de Frigg, la esposa de Odín, y la madre de otro dios pagano, Balder. Así que usted tiene a todos ellos, y el día de Saturno, o sábado, en inglés Saturday, está seguido por el domingo, el día de reposo y de recreación, así como se observa hoy en día. El sol en la mitología y el arte, esta es una publicación de la UNESCO. Así que ellos nos dicen que todo nuestro sistema, toda nuestra cultura está basada en el sistema pagano de la adoración al sol. Si ustedes miran el Papa Giovanni XXIII, y él tenía el sol ahí, y los símbolos del sol que el papado usa hoy en día, y los símbolos masónicos van más allá de lo que uno puede mencionar. Hay toda una conferencia que se llama El vino de Babilonia, si usted quiere ver todo el simbolismo en el catolicismo que se refiere a la adoración del sol. De hecho, todo se refiere a la adoración al sol. Isis, Horus, Seb, el emblema de la orden jesuita, significa Isis, Horus, Seb, la Trinidad egipcia. Y usted puede encontrar todos estos símbolos en las basílicas, muy fascinantes, las cruces allí, los símbolos de los pájaros, los símbolos de los yantras, de todas las deidades paganas de la adoración al sol. Y este símbolo ahí es muy interesante. Este es el dios del sol Helios, en una tumba pagana descubierta en 1574 abajo de la Basílica de San Pedro. Ven, el Vaticano está construido sobre la sede de un templo pagano. Y de hecho, donde sea posible, cada catedral en el mundo está construida sobre la sede de un templo pagano. Donde sea posible. Y hay algunos criterios que se tienen que cumplir. Ellas están construidas, si es posible, mirando hacia el este, que es, por supuesto, lo opuesto de lo que la Biblia ordena sobre este asunto. Si ustedes ingresan a la Plaza Vaticana, ustedes encuentran la más grande rueda solar al mundo, la rueda dentro de la rueda, emulando al trono de Dios, que también tiene una rueda dentro de una rueda. Esta es una rueda con 8 brazos, se la llama la rueda solar, y básicamente está diciendo: este es el trono de Dios. Aquí es el símbolo de Shamash, y usted verá a 2 cruces, una con las líneas rectas y una con líneas onduladas. Las onduladas representan al lado femenino y las rectas representan al lado masculino. Aquí hay un símbolo de Shamash, y Shamash, por supuesto, era la deidad que es el equivalente de Pan. Pan era el dios de la foresta. Diana era su compañera. Ella era la diosa de la foresta. Así que si ustedes quieren mirar al emblema del Departamento Forestal de Canadá, su propio país, fíjense en su emblema, sí, en su emblema. El de ustedes mismos, yo lo vi hoy en la oficina forestal, es el símbolo de Shamash. Muy interesante. Y ustedes saben que las forestas son santas estos días porque Pan está allí. Y aquí hay otro símbolo, un sello cilíndrico de Persia. Y aquí tienen el símbolo de Zoroaster. Y este lo encontrará en Bombay, en India, que se utiliza hasta el día. Lo encontrarán en el sacerdocio de Zoroaster, que sigue existiendo hoy en día. Ese es el sistema de adoración. La llama es el símbolo del sol en Bombay. Aquí están los sacerdotes trabajando con la llama, símbolos de Shamash. Los símbolos de la adoración al sol los encontramos en el budismo, los encontraremos en el islam, los encontraremos en el sistema yin y yang, el conocimiento del bien y del mal, macho, hembra, el ankh. Los encontraremos por todos sitios. Vishnu, Zoroaster, Quetzalcoatl, aquí tienen a Mitsutom, lo encontrarán en las catedrales católicas romanas en el piso, por todos sitios. Esto es lo mejor de la adoración pagana al sol. Lo encontrarán en la Hanuk, con sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lámparas que alumbran. Y yo me sorprendí cuando estuve en Israel y vi las grandes señas de la menorá con 9 velas. Y yo me pregunté, ¿qué les ha pasado? Este es paganismo abierto que se hace ver por todo Israel. Si usted ve en el hinduismo, el Elef, el número 1, el primero, aquí ve los símbolos del sol en el Hauda, el asiento sobre los elefantes decorado con motivos solares. Los elefantes en el hinduismo, el Elef significa el primero, el 1 es un símbolo de Lucifer. Si usted mira a la antigua religión, Horus era mostrado como un ave rapaz. Y si usted analiza las religiones indias en el mundo, es así que ellos muestran a su deidad de adoración en sus espaldas.
Si ve usted a los hechiceros, a los brujos indios, a los chamanes, usted verá el sistema solar de adoración en sus espaldas. Ese es su sistema de adoración hoy en día, nada ha cambiado. Si usted va al imperio Asanti, tienen a Anubis ahí, ellos tienen las llaves, lo mismo que el papado. Ellos tienen el sistema solar, el sol, la luna, las estrellas y todas las vestimentas tradicionales que se encuentran, por ejemplo, en los países de Europa Central. Todas ellas son símbolos de adoración al sol. Aquí hay un grupo carismático que está adorando en Israel. ¿Y qué son esos símbolos alrededor de sus cuellos? ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Esta es la antigua adoración pagana del sol, nada más. Aquí tenemos la adoración literal del sol hoy en día. Esto es en Inglaterra, esto se encuentra en Stonehenge, en Inglaterra al norte, y ahí tienen a los druidos. Y noten cómo están vestidos los druidos, básicamente como monjas. Básicamente no hay diferencia, excepto de que la mayoría de las monjas ni saben que tienen adoración druida, y eso es muy, muy triste. Rituales europeos de la adoración al sol, saltando sobre el fuego, algo que Dios prohibió, ceremonias druidas, a Stonehenge, por ejemplo. Ahora, Stonehenge es un sitio muy interesante. Si usted va a Stonehenge, tenemos este círculo de piedras. Originalmente había un pasillo. Stonehenge es un círculo de piedras y había un pasillo que se dirigía a este círculo y este pasillo estaba bordeado de piedras gigantes. Después, lo que ellos hicieron, ellos cubrieron estas piedras gigantes con un techo. Y esa es básicamente la estructura de una catedral, y detrás de las catedrales antiguas usted encontrará un jardín circular. Y si usted va al centro del jardín, encontrará la piedra en el medio, que es el punto dentro del centro, que es el sistema pagano de, bueno, ustedes ya saben, la fertilidad y todas esas cosas interesantes. Si usted busca en esos jardines circulares, usted encontrará al dios Pan, encontrará a la diosa Diana, encontrará a los consortes bien escondidos en los jardines. Y yo he visitado a varios de ellos en Inglaterra y en Europa, y es interesante tomar una foto aérea y ver que ellos aún tienen las estructuras circulares originales. Así que hoy en día, si usted va a una catedral, este largo pasillo, y usted encuentra el círculo, por lo menos representado por una ventana, que se conoce como la ventana solar, y encontrará también a los pilares gigantes que separaban los cuartos laterales, que separan los cuartos laterales, representando lo mismo que las piedras de Stonehenge. Es también interesante que los grandes lugares de adoración al sol hoy en día están construidos sobre lo que se llaman en inglés las ley lines, las líneas directas, así que si usted dibujara una línea de Stonehenge, pasaría por París, por Roma, por las pirámides, hacia la Meca, en una línea directa. Los lugares principales de la adoración al sol. Una historia fascinante. Claro, en las catedrales usted encontrará gárgolas y a todas estas cosas interesantes. Símbolos solares y fiestas en Francia, solsticio de verano, saltando sobre el fuego durante el festival de Saint-Jean, un grabado del siglo XIX, saltando sobre el fuego, cosas que ellos hacen hoy en día. La fiesta de Saint-Jean lo siguen haciendo hoy en día. Ellos prenden el fuego simbolizando la victoria del dios Sol. Hoy es llamado el festival de Saint-Jean, San Juan. Hoy en día si se mira las religiones orientales, usted encontrará que cada uno de sus pequeños movimientos y sus movimientos de mano, sus danzas, son todos rituales al sol, y usted notará el movimiento de la mano ahí, donde él se para de esta manera. Ese es un símbolo antiguo pagano. El papado lo utiliza como una bendición. Y si usted estudia los rituales masónicos, usted encontrará que ciertas organizaciones masonas utilizan el símbolo también. ¿Conocen a alguien que tiene que hacer un juramento de esta manera? Los Boy Scouts, los niños exploradores, por ejemplo, hacen un juramento de esta manera. Los sistemas de adoración al sol utilizados por el papado y por todos ellos. Así que el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Apocalipsis 12:13. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto. ¿Pueden ver cómo Satanás utiliza todos los símbolos que Dios se da a sí mismo? Él copia todo. Él copia todo. De hecho, él no es nada más que un copión. Para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, de 538 a 1798. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, todos ellos huyeron de su ira.
Todos los que pudieran, los otros fueron masacrados implacablemente. Los valdenses, en los valles valdenses, hombres y mujeres fieles a Dios, mantuvieron las luces de la verdad brillando. Su ofensa máxima fue su amor y reverencia para las Escrituras y su celo ardiente de hacer conversos. Muchos de ellos se sabían todo el Nuevo Testamento de memoria. De seguro, si había un pueblo que temía a Dios, eran estos desafortunados bajo la prohibición de la Iglesia y del Estado. El símbolo de los valdenses, que se consideraba como digno de muerte, era que ellos seguían a Cristo y trataban de obedecer a los mandamientos de Dios. Un punto interesante. Este poder actuaba en contra de la ley de Dios, y así que los valdenses eran perseguidos, y esa cita viene de la historia de la Inquisición de la Edad Media. Ese es un libro histórico. Grandes números de ellos fueron derribados de sus hogares con sus esposas e hijos, despojados y desnudos, muchos de ellos masacrados de manera inhumana. Ellos tomaron a los niños pequeños y arrojaban sus cabezas contra la roca, típico. Lean el juramento jesuita y verán lo que ellos les hicieron. Los empujaban en cuevas y después prendían fuego y los arrostizaban vivos. Eran bien crueles con ellos. Y muchos de ellos fueron masacrados y tomados como prisioneros. Y la Inquisición puede realmente hablar sobre todos los que eran heréticos. Herético significa decidir por sí mismo lo que uno cree y practica. Doy gracias a Dios que yo no sirvo a un Dios como ese. Pues por este escrito apostólico presente le damos esta orden estricta que por cualquier medio que usted pueda, destruyan a todas estas herejías y destruyan de su diócesis todos los que han sido contaminados por ellas. Usted ejercerá el poder eclesiástico contra ellos y contra todos los que se sospechan que se hayan asociado con ellos. Ellos no podrán apelar contra sus juicios y si es necesario usted podrá causar que los príncipes del pueblo los supriman con la espada. Eso es lo que ocurrió, eso es historia. Así que el dragón persiguió a la mujer. Y Papa León hizo fundir o prensar esta medalla donde él tiene a la mujer con la copa en su mano y las letras Fides del otro lado. Y hoy en día quedan solo algunos remanentes en los valles valdenses de cómo esas personas vivían, de lo que hacían en lugares muy poco accesibles. Y la iglesia con orgullo mostraba a Loyola, el fundador jesuita, masacrando a la oposición. Los dos que están a sus pies bajo su espada son Lutero y Calvino. Ellos son sacados de sus tierras. Juan Hus fue también uno de los primeros anunciadores. Primero se le prohibió de dar misa, la misa, y solo se le permitía hablar, y eso fue una bendición. De ese púlpito, todo lo que podía hacer era predicar la palabra de Dios. Maravilloso. Así que toda la liturgia se le dejó a un lado y la palabra de Dios fue hecha perfecta, y él llamó al papado Babilonia, el rey de Babilonia. Esta era su iglesia original, ahí estaba su banco, y ahí contra la pared él tenía ese cuadro con el Papa cabalgando en un gran caballo, y después tenía a otro cuadro de Jesús sobre un asno, y él dice, ¿quién es más potente? ¿El siervo o el amo? Preguntas interesantes. Él murió en la hoguera por sus comentarios y fue traicionado. Y aquí ellos colgaban a los cuerpos de los que iban contra ellos. Estos son los monumentos hugonotes, ya hemos hablado de ellos. Así que Martín Lutero y Melanchthon, uno de temperamento fuerte y el otro manso, y de vez en cuando uno necesita a personas como Pedro y de vez en cuando a personas como Juan. Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Knox, Tyndale, Calvino, estos eran los grandes predicadores. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Así que utilizó él utilizó a las naciones del mundo para perseguir. Él utilizó particularmente a Francia. Francia tendrá un día que responder de una responsabilidad tremenda. Empezando por Clodoveo, el rey, y hasta los tiempos de los hugonotes, la persecución de los albigenses, y la noche de San Bartolomé, la masacre de los hugonotes franceses, tendrán que responder de mucho. Y las guerras francesas y todos esos asuntos. Pero la tierra, los sitios pocos poblados, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 15, 16. Y Apocalipsis 17, 15 declara, y también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No tenemos que adivinar,
Así que las naciones fueron enviadas a perseguir al pueblo de Dios, pero la tierra donde no había agua se abrió. Así que ellos huyeron a los Estados Unidos. Están viviendo aquí en este país hoy en día. Estos son los descendientes de esos creyentes valientes. Ellos se fueron a África, ellos empezaron una nueva vida. Y su símbolo representa libertad. Pero desafortunadamente hay una sombra en este símbolo, es masónico. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12:17. Ahora, esta mujer huyó al desierto por 1260 días. Y esto nos lleva a la fecha 1798. Y ella huye a lugares solitarios y el Nuevo Mundo se puebla. El protestantismo toma raíz en el Nuevo Mundo y de este protestantismo un nuevo remanente surge. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, aquí hay un atributo contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una pista importante. Y vamos a tener que descubrir de la Biblia quiénes son ellos. Me gustaría saber quién es este remanente que enfurece al dragón, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, Daniel nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de Dios, de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustias, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Increíble. Estamos viviendo al final de los tiempos. El periodo de la mujer en el desierto ya se ha acabado. El dragón ahora está enfurecido contra el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Miguel se levantará antes de que el dragón los destruya y el dragón llegará a su fin y te arrojé de entre las piedras del fuego y querubín protector y yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Ezequiel 28, 16, 18. Esta batalla entre estas dos fuerzas gigantes, Miguel y sus ángeles y su iglesia, la mujer, y Satanás y sus ángeles y su iglesia, la ramera de Babilonia. Estas dos fuerzas van a llegar a un último enfrentamiento. Y sería interesante saber si los dos lados se pueden identificar el uno al otro. Eso sería muy interesante. ¿Qué pasaría si de un lado apuntaran literalmente y dijeran, son ellos? Ya veremos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia o derecho sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14, Reina Valera Antigua. Así que vale la pena guardar los mandamientos de Dios, no para ganar un sitio en el cielo, pero porque uno elige obedecer a Dios en vez del hombre. Y ese es el punto del asunto. Y es una cuestión de obediencia por amor, no obediencia para obtener algo, La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero hay una tristeza que no conduce al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La tristeza que no conduce al arrepentimiento es la tristeza sobre la pérdida, pero no sobre lo que uno ha hecho. Pero una tristeza que conduce al arrepentimiento es una tristeza que conduce al reconocer que yo soy culpable y tengo un problema y yo necesito de un Salvador. Y cuando yo lo he reconocido a Jesucristo y yo me aferro a Él y yo recibo poder de Él para limpiar mi vida y para hacer lo correcto, es Él que lo hace y no yo. Es por su gracia que yo soy salvo y no por mis obras. Así que ellos, sí, guardan los mandamientos no para ganar la vía al cielo,
Más bien ellos lo hacen porque admiran y honran a su Salvador y su Redentor. Dos sistemas en guerra: un dragón y una mujer de blanco. ¿Y sus atributos? Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Efesios 4, 4, 5 dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra convocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Hay acaso miles de fees que conducen al cielo? ¿O solo una? Una. Y solo una. Y esta noche vamos a tener que hacer una decisión sobre de qué lado vamos a estar, sea de un lado o al otro. Y claro, vamos a tener que recibir más detalles antes de que podamos entender su plenitud, todo esto en su plenitud. Increíble la importancia de esta batalla potente entre estos dos sistemas ideológicos. Uno que dice, tú obedecerás al hombre, y el otro dice, tú obedecerás a Dios. Tú obedecerás a Dios. Y estos dos sistemas se van a enfrentar. En la próxima conferencia vamos a poner todo en claro. Vamos a dejar que la Biblia hable y vamos a ir al centro del asunto y vamos a ver en las conferencias que siguen exactamente quién está haciendo guerra contra quién y cuál será el resultado final y de qué manera Dios va a intervenir en este conflicto. En la Biblia vamos a leer estos capítulos fantásticos: Apocalipsis 10, Apocalipsis 14, 12 y 13, ya los hemos visto. Y vamos a estudiar a los últimos capítulos, la restauración de todas las cosas. No se las pierdan porque ahí van a ver cuál será la respuesta final. Sin ella, ustedes van solo a saber lo que es el lado malo, pero no van a saber qué es la solución al problema. Que Dios los bendiga y proteja mientras reflexionan sobre estos asuntos. Hasta la próxima conferencia.